Capítulo 1. Descubriendo el poder de la palabra. Lucas había trabajado durante años en su empresa, pero siempre sentía que sus ideas, por muy innovadoras que fueran, pasaban desapercibidas. En reuniones importantes, sus propuestas eran escuchadas por unos segundos y luego olvidadas. A veces, incluso, sentía que sus colegas eran más elocuentes y seguros que él, y se preguntaba por qué no lograba transmitir sus pensamientos con la claridad y la fuerza que sabía que tenían. Esta sensación de invisibilidad empezaba a frustrarlo. A veces, lo llevaba a evitar hablar, prefiriendo permanecer en silencio para no arriesgarse a equivocarse. Un día, mientras revisaba algunos videos de conferencias, Lucas se detuvo frente a una charla que lo dejó impresionado. El orador hablaba con naturalidad, claridad y convicción, y cada palabra parecía diseñada para capturar la atención de la audiencia. Lo más sorprendente para Lucas no era solo la información que transmitía, sino la manera en que lograba que los oyentes se sintieran involucrados, motivados y conectados con sus ideas. Comprendió que la elocuencia no era un talento reservado para unos pocos, sino una habilidad que podía aprender y perfeccionar. Lucas empezó a observar a las personas que consideraba buenos comunicadores en su entorno. Analizó cómo estructuraban sus mensajes, cómo modulaban la voz, qué gestos utilizaban y cómo mantenían la atención del grupo. Pronto entendió que la comunicación efectiva no se trataba de hablar más fuerte o usar palabras sofisticadas, sino de ser consciente de cada elemento que forma parte del mensaje, el contenido, la forma de expresarlo y la conexión con quienes lo escuchan. Esa tarde, Lucas decidió poner en práctica lo que había aprendido. Tomó una libreta y escribió sus ideas más importantes, intentando organizarlas de manera clara. Reflexionó sobre qué quería transmitir exactamente y qué efecto deseaba generar en quienes lo escuchaban. Al principio, le resultó difícil sintetizar sus pensamientos. Su mente estaba acostumbrada a divagar y a perderse en detalles innecesarios. Sin embargo, con cada intento, notaba que podía ir depurando su mensaje y acercarse a una forma más precisa de expresarse. Luego decidió practicar frente al espejo. Al observarse, se dio cuenta de que su postura encorvada y su mirada esquiva reflejaban inseguridad, aunque sus palabras fueran correctas. Empezó a experimentar con su lenguaje corporal, manteniendo la espalda recta, los hombros relajados y la mirada firme. También practicó la modulación de la voz, intentando que sus palabras sonaran claras, firmes y naturales, sin gritar ni sonar rígido. Esa combinación de conciencia sobre su cuerpo y sus palabras le permitió sentirse más seguro y presente mientras hablaba. Un descubrimiento importante fue que la comunicación efectiva también dependía de la intención. Lucas comprendió que hablar no era suficiente, necesitaba transmitir con propósito, claridad y emoción. Cada mensaje debía estar diseñado para generar comprensión, interés y conexión. Aprendió a identificar qué quería lograr con sus palabras: informar, inspirar, convencer o motivar. Esta claridad de intención le permitió dirigir sus esfuerzos y sentirse más confiado al comunicarse. Al final del día, Lucas se sentó a reflexionar sobre lo aprendido. Sintió una mezcla de entusiasmo y desafío. Comprendió que dominar la elocuencia no sería un cambio inmediato, sino un proceso de práctica consciente y constante. Sin embargo, la primera lección había sido reveladora. La comunicación efectiva no depende únicamente del talento natural, sino de la preparación, la conciencia, la intención y la práctica. Esa noche, Lucas se prometió a sí mismo que dedicaría tiempo cada día a observar, practicar y mejorar su capacidad de comunicar. Sabía que cada paso que diera lo acercaría a la versión de sí mismo que siempre había admirado, alguien capaz de expresar sus ideas con claridad, persuadir con convicción y conectar con las personas de manera auténtica. Su viaje hacia la elocuencia había comenzado, y por primera vez, sintió que tenía el poder de transformar no solo sus palabras, sino también su vida y su influencia en los demás. Capítulo 2. El arte de estructurar ideas. Después de su primer acercamiento a la conciencia de la comunicación, Lucas comprendió que la claridad era clave para ser elocuente. Sus palabras podían ser inteligentes y su mensaje valioso, pero si no estaban organizadas, se perdían en el aire y no generaban impacto. Decidió que para avanzar necesitaba aprender a estructurar sus ideas antes de hablar, de modo que cada intervención tuviera un propósito y una dirección clara.
Lucas comenzó por analizar cómo pensaba. Notó que, muchas veces, sus ideas surgían de manera desordenada. Saltaba de un punto a otro sin conexión lógica, y eso dificultaba que los demás comprendieran lo que quería transmitir. Para corregirlo, adoptó la práctica de organizar sus pensamientos en 3 niveles: la idea central, los argumentos que la respaldaban y los ejemplos o historias que la ilustraban. Aprendió que esta estructura básica era suficiente para construir un mensaje sólido y fácil de seguir. Cada vez que tenía que presentar un proyecto o expresar una opinión, Lucas escribía primero su idea central. Por ejemplo, si quería proponer un nuevo enfoque de trabajo, primero definía cuál era el objetivo: mejorar la eficiencia del equipo. Luego identificaba los argumentos que respaldaban su propuesta, como datos, resultados de investigaciones y observaciones de su experiencia diaria. Finalmente, añadía ejemplos concretos, situaciones que ilustraban cómo su propuesta podía funcionar en la práctica. Al principio, este método le parecía lento y artificial. Sentía que el flujo natural de sus pensamientos se interrumpía por la necesidad de escribir y organizar. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que esa práctica le daba confianza. Cada vez que hablaba después de organizar sus ideas, notaba que sus colegas prestaban más atención y sus palabras tenían mayor claridad. Lucas descubrió que la preparación no restaba espontaneidad, al contrario, le permitía expresarse con seguridad y coherencia. Además, aprendió la importancia de priorizar la información. No todas las ideas eran igual de relevantes, y saturar a la audiencia con demasiados detalles podía distraer del mensaje principal. Lucas comenzó a identificar los puntos clave que debía comunicar primero, asegurándose de que el mensaje esencial quedara claro incluso si el tiempo era limitado. Esto también le ayudaba a mantener la atención de su audiencia, porque cada palabra tenía un propósito y cada argumento reforzaba la idea central. Otro aspecto que Lucas trabajó fue la transición entre ideas. Antes, sus presentaciones parecían fragmentadas, con saltos bruscos que confundían a quienes lo escuchaban. Aprendió a usar conectores simples, resúmenes y preguntas retóricas para guiar a la audiencia de un punto a otro. Esto no solo hacía que su discurso fuera más fluido, sino que también le daba un ritmo que facilitaba la comprensión y el seguimiento de sus ideas. Lucas practicaba estas técnicas constantemente. Cada proyecto, cada reunión y cada conversación eran oportunidades para aplicar la estructura de ideas. También grababa algunas de sus intervenciones para escucharlas después, identificando los momentos en los que podía mejorar la claridad, la organización y la coherencia. Con el tiempo, esta práctica se volvió un hábito natural. Antes de hablar, su mente ya ordenaba las ideas de manera lógica y estratégica. Un día, Lucas tuvo que presentar un informe importante frente a toda la gerencia. Aplicó todo lo que había aprendido, definió su idea central, organizó sus argumentos y preparó ejemplos que hicieran tangible su propuesta. Durante la presentación, notó cómo la atención de su audiencia se mantenía firme. Al finalizar, recibió preguntas inteligentes y comentarios positivos, y por primera vez sintió que su mensaje había sido comprendido y valorado en su totalidad. Esa experiencia le mostró a Lucas que estructurar las ideas no era solo una técnica de comunicación, sino un instrumento de persuasión. Una idea bien organizada no solo se entiende mejor, sino que también genera confianza en quien la transmite. Cada intervención exitosa reforzaba su seguridad y lo motivaba a seguir perfeccionando su capacidad de estructurar pensamientos de manera efectiva. Al cerrar el capítulo de reflexión sobre la estructura de ideas, Lucas entendió que la claridad no surge por accidente. Es el resultado de práctica consciente, preparación y la intención de que cada palabra tenga propósito. Con este aprendizaje, estaba listo para avanzar a la siguiente etapa: aprender a alinear su voz, su lenguaje corporal y su energía con sus palabras, para que cada mensaje tuviera fuerza, presencia y autenticidad. Capítulo 3. La voz y el lenguaje corporal como aliados. Después de dominar la estructura de sus ideas, Lucas comprendió que el siguiente paso era aprender a transmitirlas de manera efectiva. No bastaba con tener un mensaje claro. Para ser verdaderamente elocuente y persuasivo, necesitaba que sus palabras fueran acompañadas de una voz segura y un lenguaje corporal congruente. Durante años, había descuidado este aspecto, y muchas veces sus ideas perdían fuerza porque su postura
gestos y tono transmitían duda e inseguridad. Lucas comenzó observando cómo se comportaban los oradores que admiraba. Notó que no solo usaban palabras precisas, sino que sus cuerpos y voces reforzaban cada mensaje. La postura erguida transmitía confianza, la mirada directa mostraba seguridad, y la modulación de la voz mantenía la atención de la audiencia. Comprendió que comunicar no es solo hablar, sino que cada gesto y cada tono influyen en la percepción que otros tienen de lo que dice. Empezó por su postura. Antes, cuando hablaba frente a un grupo, tendía a encorvarse, a cruzar los brazos o a mirar al suelo. Esto generaba una sensación de inseguridad y restaba autoridad a su mensaje. Con práctica, aprendió a mantener la espalda recta, los hombros relajados y el pecho abierto. Al principio se sentía extraño, como si estuviera actuando, pero pronto notó que esa postura no solo impactaba a la audiencia, sino que también aumentaba su propia confianza. Cada vez que se paraba erguido y con los pies firmes, sentía que su mente también se alineaba con esa seguridad. Luego trabajó en la mirada. Lucas había evitado hacer contacto visual por miedo a incomodar o ser juzgado. Aprendió a mirar a las personas de manera natural, alternando entre los miembros de la audiencia, sosteniendo la mirada unos segundos y luego desviándola con suavidad. Esta técnica no solo generaba cercanía, sino que le permitía medir las reacciones de quienes lo escuchaban y adaptar su mensaje en tiempo real. Otro elemento crucial fue la voz. Lucas descubrió que hablar de manera monótona o demasiado rápida disminuía el impacto de su mensaje. Aprendió a modular el tono, a utilizar pausas estratégicas y a enfatizar palabras clave. Practicaba leyendo en voz alta, grabándose y escuchándose después. Cada ajuste le permitía encontrar un ritmo natural que transmitiera seguridad, claridad y energía. Comprendió que una voz controlada y expresiva no solo comunica información, sino que también transmite emociones y genera conexión con la audiencia. El lenguaje corporal fue el siguiente desafío. Lucas comenzó a incorporar gestos que reforzaran lo que decía. Movimientos de las manos para enfatizar ideas, inclinaciones ligeras hacia adelante para mostrar interés y apertura, y movimientos calculados para guiar la atención del público. Al principio temía exagerar, pero pronto notó que los gestos adecuados hacían su comunicación más dinámica y memorable. Su cuerpo dejó de contradecir sus palabras, y cada mensaje se volvía más coherente y persuasivo. Además, Lucas aprendió a leer la respuesta de su audiencia a través de su propio lenguaje corporal. Si notaba signos de desinterés o confusión, ajustaba su tono, sus gestos o la velocidad de su discurso. Esta habilidad le permitió no solo transmitir sus ideas, sino también conectar de manera auténtica con quienes lo escuchaban. La comunicación se convirtió en un proceso interactivo, en lugar de un monólogo unidireccional. Lucas también integró ejercicios de respiración y relajación antes de hablar. Aprender a controlar la respiración no solo calmaba su ansiedad, sino que le daba mayor control sobre su voz y su presencia. Cada inhalación profunda le recordaba que podía enfrentar cualquier situación con calma y seguridad. Con práctica, estos ejercicios se volvieron parte de su preparación diaria para presentaciones, reuniones y conversaciones importantes. Un día, tuvo que presentar un proyecto complejo frente a toda la dirección de la empresa. Aplicó todo lo aprendido, postura erguida, mirada confiada, voz modulada y gestos que reforzaban sus palabras. Durante la presentación, notó cómo su mensaje fluía con claridad y cómo la atención de la audiencia se mantenía constante. Cada reacción positiva, cada gesto de asentimiento de sus oyentes, reforzaba su confianza y le demostraba que la elocuencia no depende solo del contenido, sino de la manera en que se transmite. Al finalizar, Lucas sintió una mezcla de orgullo y satisfacción. Había logrado algo que antes parecía imposible: transmitir sus ideas de manera clara, segura y persuasiva. Entendió que la voz y el lenguaje corporal son aliados poderosos de la palabra y que dominarlos requiere práctica, conciencia y compromiso. Con esta nueva habilidad, estaba listo para avanzar al siguiente nivel, aprender a conectar emocionalmente con su audiencia y generar influencia a través de la empatía y la autenticidad. Lucas comprendió finalmente que la comunicación efectiva no se trata solo de lo que se dice, sino de cómo se dice. Cada palabra, cada gesto y cada pausa son herramientas que, si se utilizan con intención, pueden transformar conversaciones, ideas y relaciones. La elocuencia,
Pensó, no es magia, es la combinación consciente de claridad, presencia y conexión con quienes nos escuchan. Capítulo 4. Conectar emocionalmente con la audiencia. Tras aprender a estructurar sus ideas y a acompañarlas con voz y lenguaje corporal, Lucas descubrió un principio fundamental de la comunicación persuasiva, la conexión emocional. Se dio cuenta de que no basta con transmitir información clara y segura. Para influir verdaderamente y dejar una impresión duradera, era necesario generar empatía y resonar con los sentimientos de quienes escuchan. Las palabras pueden convencer, pero la emoción inspira y mueve a la acción. Lucas comenzó observando cómo los oradores que admiraba lograban captar la atención de sus audiencias. No solo exponían datos o argumentos, sino que contaban historias que hacían sentir a los oyentes que sus experiencias eran comprendidas. Entendió que la comunicación emocional no se trata de manipular sentimientos, sino de crear un puente genuino entre quien habla y quien escucha. Cada mensaje que llegaba al corazón tenía más fuerza que el argumento más brillante. Decidió aplicar esto en su trabajo. Para su próxima reunión, no solo preparó la estructura de su propuesta, sino que pensó en cómo podía conectar con sus colegas a un nivel más humano. Comenzó contando una historia personal relacionada con el proyecto, compartiendo un desafío que él mismo había enfrentado y cómo lo había superado. Sintió cierta vulnerabilidad al principio, pero pronto notó que la atención de la audiencia se intensificaba. Los oyentes no solo escuchaban las ideas, sino que también se identificaban con él, comprendiendo por qué su propuesta era relevante y significativa. Lucas también aprendió que escuchar activamente es parte esencial de la conexión emocional. Antes, pensaba que comunicar bien era solo hablar de manera efectiva, pero ahora comprendía que la empatía nace del intercambio. Prestaba atención a las reacciones de su audiencia, hacía preguntas abiertas para involucrar a los demás y mostraba interés genuino por sus opiniones. Esta práctica no solo fortalecía su mensaje, sino que generaba un ambiente de confianza y colaboración. Otro elemento clave fue adaptar el lenguaje y los ejemplos a la audiencia. Lucas comprendió que una idea que resonaba con un grupo puede no ser entendida por otros si no se contextualiza. Aprendió a identificar intereses, preocupaciones y valores de quienes escuchaban, y a elegir palabras, metáforas y ejemplos que fueran cercanos a ellos. Esta personalización hacía que su mensaje fuera más claro, memorable y persuasivo. Lucas también experimentó con la expresión emocional controlada. Utilizaba el tono de voz, las pausas y los gestos para transmitir entusiasmo, empatía o preocupación, según el mensaje que quería comunicar. Descubrió que mostrar emociones de manera auténtica generaba confianza y hacía que las ideas fueran percibidas como sinceras, no como un simple ejercicio retórico. La audiencia respondía mejor a quien parecía humano, consciente de sus emociones y conectado con su propio mensaje. Un día, tuvo que presentar un proyecto estratégico frente a un grupo de directivos. Además de datos y argumentos, comenzó la presentación con una historia real de un cliente que había enfrentado dificultades que el proyecto podía resolver. Al compartir detalles humanos y emocionales, notó cómo los directivos se inclinaban hacia adelante, escuchaban con atención y reaccionaban de manera más comprometida. Al final, no solo aceptaron la propuesta, sino que expresaron entusiasmo y apoyo, y Lucas comprendió que la conexión emocional había sido un factor decisivo para lograr ese resultado. Con el tiempo, Lucas integró estas habilidades en su rutina diaria. Cada conversación, reunión o presentación se volvió una oportunidad para generar conexión genuina. Aprendió a equilibrar lógica y emoción, a escuchar y responder con atención y a ajustar su mensaje para que resonara con quienes lo escuchaban. Este enfoque no solo mejoró su capacidad de persuasión, sino que también fortaleció sus relaciones personales y profesionales, creando un entorno de confianza y colaboración. Al final de este capítulo, Lucas comprendió que la verdadera elocuencia no reside solo en la claridad de las palabras, ni en la fuerza de la voz o la postura, sino en la capacidad de tocar el corazón de quienes escuchan. La combinación de claridad, presencia y conexión emocional se convirtió en su sello personal, y entendió que cada mensaje que lograba resonar emocionalmente tenía el poder de inspirar, motivar y transformar. Con esta habilidad dominada, Lucas estaba listo para avanzar al siguiente nivel, aprender a manejar objeciones y resistencias,
manteniendo la claridad y la conexión emocional mientras persuadía con respeto y solidez. Su viaje hacia la maestría en la comunicación continuaba, cada vez más cerca de convertirse en un comunicador seguro, influyente y auténtico. Capítulo 5. Manejar objeciones y resistencias. Lucas había logrado estructurar sus ideas, transmitirlas con claridad y conectar emocionalmente con su audiencia. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no todas las personas reaccionaban de la misma manera. Algunas mostraban dudas, cuestionaban sus propuestas o incluso se oponían directamente a sus ideas. En esos momentos, la persuasión no dependía únicamente de la elocuencia, sino de la capacidad de manejar objeciones y resistencias con calma, respeto y estrategia. Al principio, Lucas se sentía incómodo cuando surgían críticas. Su instinto era defenderse inmediatamente o intentar imponer su punto de vista, lo que a menudo generaba tensión y cerraba el diálogo. Pronto comprendió que responder con reacción emocional no era efectivo. La clave estaba en escuchar primero, validar la perspectiva del otro y luego ofrecer una respuesta que fuera clara, razonada y persuasiva. Esta práctica requería paciencia y autocontrol, pero resultaba mucho más efectiva para mantener la influencia sin confrontación. Lucas comenzó a preparar sus intervenciones anticipando posibles objeciones. Antes de cada reunión, reflexionaba sobre las dudas que podrían surgir y pensaba en respuestas que no fueran defensivas, sino informativas y empáticas. Por ejemplo, si un colega cuestionaba la viabilidad de un proyecto, Lucas aprendió a responder reconociendo el desafío y luego ofreciendo datos, ejemplos y estrategias que demostraran que la propuesta era sólida. Esta preparación le daba confianza y reducía la ansiedad frente a la resistencia. Otra habilidad clave que desarrolló fue la escucha activa. Cuando alguien expresaba una objeción, Lucas se concentraba completamente en entender su punto de vista, sin interrumpir ni anticipar su respuesta. Prestaba atención a las palabras, al tono de voz y al lenguaje corporal, porque comprendió que las objeciones no solo reflejaban dudas intelectuales, sino también emociones y preocupaciones subyacentes. Esta práctica le permitía responder de manera más efectiva y personalizada, fortaleciendo la conexión con su audiencia. Lucas también aprendió a hacer preguntas estratégicas frente a las objeciones. En lugar de contradecir inmediatamente, podía preguntar: ¿podrías explicarme tu preocupación? ¿O qué resultado te preocupa más? Estas preguntas ayudaban a que la otra persona se sintiera escuchada y comprendida, y al mismo tiempo le permitían a Lucas identificar exactamente el núcleo de la resistencia para abordarlo con claridad y respeto. Un día, durante una reunión importante, uno de los directivos expresó su desacuerdo con una propuesta que Lucas había preparado durante semanas. En lugar de reaccionar con defensa, Lucas respiró, agradeció el comentario y preguntó: ¿podrías contarme más sobre tus inquietudes? Mientras escuchaba, tomó nota de los puntos clave y luego presentó alternativas y evidencia que respondían directamente a las preocupaciones planteadas. Al final de la reunión, el directivo no solo aceptó la propuesta, sino que también reconoció la claridad y el respeto con el que Lucas había manejado la situación. Esta experiencia le enseñó que la persuasión efectiva no consiste en imponerse, sino en influir con respeto y lógica. Lucas comprendió también que manejar objeciones requería flexibilidad. No todas las resistencias podían eliminarse, y no todos los desacuerdos necesitaban una victoria inmediata. Aprendió a distinguir entre objeciones que podían resolverse y aquellas que requerían tiempo, paciencia o seguimiento posterior. Esta perspectiva le permitió mantener la calma, evitar conflictos innecesarios y centrarse en soluciones constructivas. Además, Lucas integró la conexión emocional en la gestión de objeciones. Siempre que respondía a una crítica, se esforzaba por mostrar empatía y comprensión. Reconocer los sentimientos de la otra persona, validar sus preocupaciones y ofrecer soluciones claras generaba confianza y abría la puerta a la colaboración. Descubrió que la combinación de claridad, evidencia y empatía era mucho más persuasiva que cualquier argumento defensivo. Al finalizar varias semanas aplicando estas técnicas, Lucas notó un cambio profundo en su comunicación. Ya no temía las objeciones ni las resistencias. En lugar de eso, las veía como oportunidades para reforzar su mensaje, demostrar su preparación y fortalecer la relación con su audiencia. Cada situación difícil se convirtió en un entrenamiento para perfeccionar su habilidad de persuasión,
consolidando su confianza y credibilidad. Al final de este capítulo, Lucas comprendió que la persuasión efectiva no significa convencer a todos de inmediato, sino manejar objeciones y resistencias con claridad, empatía y respeto. Cada interacción se convirtió en una oportunidad para aprender, ajustar su enfoque y crear una relación más sólida con quienes lo escuchaban. La comunicación ya no era solo un acto de transmitir ideas, sino un proceso dinámico de influencia consciente y estratégica que le permitía impactar positivamente en los demás mientras fortalecía su propia confianza. Con esta habilidad dominada, Lucas estaba listo para avanzar al capítulo final, consolidar todo lo aprendido a través de la práctica constante y desarrollar un estilo de comunicación auténtico y poderoso que reflejara su confianza, claridad y capacidad de persuasión. Capítulo 6. La práctica consciente y el crecimiento continuo. Después de meses de esfuerzo, Lucas se dio cuenta de que había recorrido un camino profundo. Había aprendido a estructurar sus ideas, transmitirlas con claridad, usar su voz y lenguaje corporal de manera efectiva, conectar emocionalmente con su audiencia y manejar objeciones con empatía y estrategia. Sin embargo, comprendió que dominar la elocuencia no era un objetivo que se alcanzara de una vez, sino un proceso de práctica consciente y crecimiento continuo. Lucas comenzó a incorporar hábitos diarios que reforzaban sus habilidades. Cada mañana, dedicaba unos minutos a repasar mentalmente sus ideas y a practicar la entonación y los gestos que usaría durante el día. Antes de cada reunión o conversación importante, respiraba profundo, recordaba sus objetivos y visualizaba cómo se desarrollaría la interacción. Este ejercicio de preparación le daba seguridad y le permitía presentarse con presencia, sin tensión ni inseguridad. Además, Lucas empezó a registrar sus avances y reflexionar sobre sus errores. Cada presentación, cada discusión y cada interacción se convertían en una oportunidad para aprender. Se preguntaba, ¿qué salió bien? ¿Qué podría mejorar? ¿Cómo reaccionó la audiencia? Estas preguntas le ayudaban a ajustar su estilo, reforzar sus fortalezas y transformar los desafíos en aprendizaje. Poco a poco, estas reflexiones se convirtieron en una guía interna que fortalecía su confianza y le daba claridad sobre cómo seguir mejorando. Otro aspecto crucial de su crecimiento fue la autenticidad. Lucas comprendió que, aunque dominar técnicas de comunicación es valioso, nada sustituye la sinceridad y la coherencia entre lo que se dice y lo que se es. Aprendió a hablar desde su propia experiencia, a expresar sus ideas con pasión y a aceptar que la perfección no era necesaria. La autenticidad generaba credibilidad y permitía que las personas se conectaran con él de manera genuina, más allá de cualquier técnica o estrategia. Con el tiempo, Lucas notó que la práctica constante no solo mejoraba sus habilidades de comunicación, sino que transformaba su vida. Se sentía más seguro en reuniones, más capaz de expresar sus opiniones y más confiado en la toma de decisiones. Su entorno también cambiaba. Colegas y amigos empezaban a escucharlo con atención, valorando sus ideas y su capacidad de transmitirlas con claridad. La comunicación efectiva había dejado de ser un desafío y se había convertido en un aliado para su crecimiento personal y profesional. Un momento que marcó su transformación ocurrió durante una conferencia interna en la empresa. Lucas debía presentar un proyecto complejo frente a un público exigente. Respiró profundo, organizó mentalmente sus ideas y recordó todas las herramientas que había aprendido: estructura, voz, lenguaje corporal, conexión emocional y manejo de objeciones. Durante la presentación, cada palabra fluía con seguridad y coherencia, sus gestos reforzaban el mensaje y lograba captar la atención y el interés de todos. Al finalizar, recibió aplausos sinceros y comentarios de admiración. Lucas sintió una profunda satisfacción. Había alcanzado un nivel de comunicación que antes solo imaginaba. Lo más importante, sin embargo, fue que Lucas comprendió que la elocuencia no se trata solo de impactar a los demás, sino de generar confianza en uno mismo. Cada paso de su camino le enseñó que la comunicación efectiva es un reflejo de claridad interna, disciplina, empatía y autenticidad. Cada avance, por pequeño que pareciera, fortalecía su capacidad de influir y conectar, y al mismo tiempo le brindaba seguridad y bienestar personal. Al final de su viaje, Lucas se permitió mirar atrás y valorar todo lo que había logrado. Recordó sus dudas iniciales,
sus miedos y los momentos en los que sentía que sus palabras nunca serían escuchadas. Ahora, podía hablar con confianza, transmitir sus ideas con claridad y conectar genuinamente con quienes lo escuchaban. La elocuencia se había convertido en una extensión de su personalidad, un instrumento que le permitía vivir con propósito y autenticidad. Lucas sonrió mientras cerraba su libreta de notas, sintiendo satisfacción y gratitud. Su viaje hacia la elocuencia había comenzado con curiosidad y determinación, y había culminado con confianza, claridad y conexión. Había aprendido que dominar la comunicación no era un destino, sino un camino de práctica, reflexión y autenticidad. Cada conversación se volvía una oportunidad para crecer, cada presentación un escenario para brillar y cada interacción un espacio para influir positivamente en los demás. Por primera vez, Lucas se sintió completamente capaz de expresarse tal como era, seguro de su voz, de sus palabras y de su poder de persuasión. Su mente estaba clara, su corazón confiado y su futuro lleno de posibilidades. Había alcanzado la libertad de comunicarse con elocuencia y autenticidad, y con ello, la satisfacción de haber transformado no solo su manera de hablar, sino su vida entera. Su historia terminaba con un final feliz. Lucas había encontrado su voz y, con ella, la capacidad de inspirar y conectar con el mundo que lo rodeaba.